Lucas capítulo 5, Cristo es ungido por una mujer que es llamada pecadora, que era muy probable que era una prostituta. Y este hecho se da en Lucas al comienzo de su ministerio de Cristo y se da en Galilea. En el capítulo 12 de Juan, realmente a partir del capítulo 12 falta de Juan, usted tiene capítulos. Esto quiere decir que la mujer pecadora de Lucas 7 no es la misma mujer que aquí se llama María, de manera muy puntual, hermana de Marta y de Lázaro, amigos íntimos del Señor. Pero este hecho de ungirle los pies se da al final del ministerio de Cristo. ¿Esto qué significa? Que tenemos entonces dos eventos muy similares. Lo toca Mateo, lo toca Marcos, Juan, pero no lo menciona Lucas. Lucas menciona el de la mujer pecadora del capítulo 5, o ya les cantinflié. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir? Creo que no hace falta, ¿o sí? ¿Hace falta o no? Dígame. Ok. Comenzamos de nuevo. Capítulo 12 de Juan. Se da que una mujer llamada María, hermana de Marta y Lázaro, amigos íntimos de Cristo, esta hace un hecho inusual. Rompe un perfume de alabastro de mucho precio, de nardo puro, por cierto, y unge a Cristo antes de morir, antes de su sepultura. Una semana antes de la crucifixión hace esto esta mujer llamada María. Esto lo dice Juan, lo dice el Evangelio de Mateo y lo dice el Evangelio de Marcos. A diferencia de un caso similar, porque hace lo mismo en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, pero es comenzando Cristo su ministerio y se lleva a cabo en Galilea. El de Juan se lleva en Betania, el de Lucas 7 se lleva en Galilea y lo hace una mujer que dice el Evangelio de Lucas era una mujer pecadora, por lo cual se cree que era una prostituta. Lucas es el comienzo de su ministerio y Juan es al final de su ministerio. Yo creo que así está más sencillo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Entonces, vámonos al versículo número 1 del Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo número 1. Dice la Escritura, 6 días antes de la Pascua, es el detalle, 6 días antes de la Pascua, una semana antes de la crucifixión, vino Jesús a Betania. Eso es increíble cómo Juan pone con lujo de detalles cada cosa. Hace referencias para que nos quede un poco más claro. Dice entonces que vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro. Acuérdense que es una familia. Van a Betania, están en Betania, viene Jesús a Betania y dice de Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, como para que quede claro. Es un énfasis, es un subrayado. A quien había resucitado de los muertos, el que había estado muerto. Es una manera de, ¿cómo se llama? Poner énfasis a una gran verdad. ¿Quiénes estaban en Betania? Bueno, había cuando menos 15 personas. Cuando menos 15 personas. ¿De dónde sacamos tantos? O quizás hasta más, un poco más. Primero, estaba Simón, el que le había quedado como sobrenombre Simón el leproso, era la casa de Simón el leproso. Esto lo dicen los otros evangelios, no lo dice Juan. En segundo lugar, estaban 3 personajes, 3 figuras. Estaba Lázaro, el que había estado muerto, el que había resucitado Cristo. Y estaba Marta y estaba María. ¿Cuántas personas tenemos? No hay mucha ciencia en esto. Tenemos 4, ¿verdad? 3 más 1, 4. Pero además, o sea que había más de 15, estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles. ¿Cuántas personas tenemos allá? Tenemos cuando menos una cena para 16 personas, cuando menos. Los apóstoles, Marta, María, Lázaro, Simón el leproso, que no estaba leproso porque si no, no hubieran ido a comer. A lo mejor se le quedó el sobrenombre del leproso.
no pudieron haber sido, si tuviese la lepra, no pudo haberse dado esa cena en honor de Cristo, de manera invariable. Así que además estaba Cristo. Había 17 personas, para ser exactos, cuando menos había en ese momento histórico. Vuelvo a repetir, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esto resulta ser una de las descripciones más increíbles en la Biblia, más maravillosas. Y vuelvo a repetir, hermanos, acá en el Evangelio el tema central no es Lázaro, como hemos visto en cada parte, en cada señal, el tema central no es Lázaro el resucitado, el tema central es Cristo de nuevo. Porque si ustedes, pensando un poquito, imagínense la curiosidad, imagínense que nosotros hubiéramos estado, los que estamos aquí, además de los 17, nos hubiésemos colado allá en ese evento. ¿Qué no acaso algunos de nosotros, algunos que les gusta preguntar mucho, qué acaso no nos hubiera interesado? Oye, Lázaro, disculpa, ¿y qué viste más allá cuando te moriste? ¿Alguno de ustedes no se ha preguntado eso? ¿No hubiéramos planteado ese asunto? Oye, Lázaro, ¿y qué viste allá en el más allá? Estuviste 4 días muerto, ¿no? Llegaba la señal de internet, o cómo estaba el asunto, ¿no? Cuando menos, o sea, algo le hubiéramos preguntado. Pero como el tema no es Lázaro, los focos, los reflectores no van enfocando a Lázaro, porque era válido muchas interrogantes. Oye, Lázaro, pues tú que tuviste la oportunidad de ir para allá, ¿qué pasó? Cuéntanos qué hay después del umbral, ¿no? Es cierto que hay una luz que te va alumbrando en el camino, algo allá, ángeles te vinieron a buscar, algo le hubiéramos preguntado, pero no es el tema Lázaro. No es el tema Lázaro en los evangelios, es Cristo mismo. Claro, por supuesto, hermanos, sustentado bíblicamente. ¿No acaso estaba ya Cristo, el que había hecho, el que realmente venía de arriba? Él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Él sabe perfectamente cómo está el cielo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Sabe Cristo mejor que Lázaro, porque Lázaro solamente hizo 4 días de fallecido, pero ahí estaba el Dios de la eternidad. Ahí estaba Cristo en ese lugar. Entonces es bien válido hacerle más caso al que vive por los siglos de los siglos que a uno que había cuando menos resucitado de los muertos. Por eso Juan no pone los reflectores en Lázaro, lo pone en Cristo. Humanamente era imposible hacer lo que hizo Cristo, resucitar a este hombre de 4 días de fallecido. La primera verdad, en honor al Señor se hace una cena espléndida. En honor al Señor se hace una cena espléndida. Vean ustedes el versículo número 2. Y le hicieron allí una cena. A propósito, hermanos, ¿cuál es el plato fuerte donde nos esmeramos? Digo, nos esmeramos y generalmente es la hermana, ¿verdad? Pero donde la hermana se esmera en que es el plato más especial. Desayuno, almuerzo, cena. ¿Qué más? El desayuno es ligero, ¿no? ¿El almuerzo o la cena? ¿Qué es el plato donde? Claro. Pero en el caso de los judíos, el plato o la parte elegante era la cena, por cierto. Y esta cena estaba dispuesta a que se alargara la plática. Era más o menos como un tipo de sofá en el suelo, en forma de U, por cierto, donde podían reclinar su cabeza a un lado de Cristo. Entonces la cena era el momento especial, era donde se servía el plato especial, tipo buffet quizás, el cordero, algo especial. Era la cena, no era el desayuno, no era la comida, no era la hora de la comida. Por eso está en el subrayado, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Ahora déjenme decirle este dato. ¿Se acuerdan ustedes de esta Marta que en una ocasión Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás
en lo que estás haciendo. Pero acá el Señor no le recrimina, no le reprocha, porque parece ser que había entendido Marta este asunto. Y Marta estaba sirviendo, pero ya no estaba afanada y turbada. Porque uno puede servir con ansiedad y entonces no es saludable. Si uno está sirviendo y está ansioso y afanado, uno debe parar su carro. Uno debe parar su estilo de vida. Por nada estéis afanosos, eso dice el texto. Por nada estéis afanosos. Y entonces aquí Cristo no le dice, oye, ya te volviste a afanar. No, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Las otras versiones dicen, hicieron una cena en honor a Jesús, así como se llama el sermón, en honor al Señor. En honor al Señor es válido hacer una cena espléndida como esta en particular. Lázaro estaba ahí sentado, disfrutando, esperando que se le sirva. Aunque déjeme darle otro detalle. En el tiempo en que se hace esta cena, sabe que no era inadmisible que una mujer comiera con ellos. Marta estaba sirviendo. María todavía no entra en escena, pero era una cena de hombres. Una cena de hombres. No era costumbre que las mujeres comieran juntamente en la mesa. No era la costumbre. Algo increíble, hermanos. Si usted vuelve a leer el texto, le debe llamar la atención. Y le hicieron allí una cena. ¿No acaso el Sanedrín se había puesto de acuerdo que si alguien supiera algo de Cristo, que se los dijera, porque el Sanedrín había acordado darle muerte a Cristo? Pero el Evangelio tiene poder, hermanos, para que a pesar de las amenazas de muerte, para
Lázaro en ese momento, hermanos? ¿Estaba sirviendo igual que Marta? No. Lázaro parece que está solo disfrutando, solo deleitándose, ¿no? Él está esperando que llegue la hora de la comida. Pensamos en una buena charla. Está Cristo en medio, están los apóstoles y se disfruta. Lázaro, increíble. Y a lo mejor están disfrutando de una buena plática, una buena charla. No sé si estaban hablando de alguna anécdota en el día anterior, pero el caso es que Lázaro estaba disfrutando de tantas bendiciones. Él era uno de los más bendecidos en ese lugar. De hecho, la cena se hizo para dar gracias por la resurrección de Lázaro. Prácticamente para eso se hizo la cena. Algunos comentaristas dicen que también se hizo la cena para que Simón, el que estaba leproso, diera gracias porque ya no estaba leproso. Sea lo que fuere, lo interesante es que Lázaro estaba hasta cierto punto bastante pasivo. Marta estaba sirviendo. Se parece a veces a nuestra iglesia o a nuestras iglesias, ¿no? Hay hermanos que a lo mejor están sirviendo. Algunos hemos aprendido quizás, o estamos aprendiendo a no afanarnos como Marta, y queremos servir y servir y servir antes de ser, como dice el libro del hermano Núñez. Antes de servir hay que ser. Pero parece que venimos con el ADN, un registro, ya que servir, servir. Es más, cuando Pablo se convierte al evangelio, le pregunta: ¿es qué quieres que yo haga? Y el Señor no lo manda de misionero. Primero está 3 años con él en Arabia, ni siquiera con los apóstoles. Necesitaba ser Saulo y después hacer. Entonces vemos a Marta sirviendo, vemos a Lázaro pasivo, esperando quizás la comida. Pero hay que recordar, hermanos, que el reino de Dios porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios realmente no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el reino de Dios. La comida en sí no era lo más importante, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice 1 Corintios 4:20. No son palabras, es poder el reino de Dios. Pero me llama la atención la pasividad hasta cierto punto de Lázaro. La pasividad, si lo comparo con María, bastante pasivo. La pasividad, si lo comparo con Marta, que ya estaba sirviendo. Si este texto se hubiera cortado hasta aquí, la verdad es que agarraríamos las conclusiones de Salomón. Si el texto se hubiera quedado hasta allí, ese habría sido una reunión común y corriente, como muchas reuniones tenían los discípulos. Pero no. Este versículo no quedó hasta allí. A veces creo que esta acción ilustra algún tipo de vida en nuestra iglesia local. Algunos procuramos actividades en la iglesia, no queremos actividades en la iglesia. Otros quizás estamos sirviendo, haciendo esto o aquello. A veces pienso que nuestro problema es que queremos hacer muchas cosas. Nos sentimos mal algunos y no estamos activos. Algunos quizás hasta se sienten renegados. Algunos quizás hasta enojados. O quizás a alguno de nosotros nos da envidia lo que otros están haciendo, pensando que nosotros deberíamos hacerlo. Otros de nosotros solo estamos disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos da. Literalmente solo esperamos, disfrutamos todo lo que Dios nos da, pero muchas veces de manera pasiva. Entonces, en honor al Señor, ¿qué fue lo que se hizo, hermanos? Una cena, ¿de qué naturaleza? Una cena espléndida. La segunda verdad,
que es donde quiero que vayamos esta mañana. En honor al Señor, María, esto cambia todo el panorama. María adoró al Señor. Vamos a ver el versículo número 3. Versículo número 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra equivale aproximadamente a medio litro, lo cual significa que era una gran cantidad. Nardo puro significa que no había contaminación o agregado. Ahora déjenme darles el dato. Este aceite era un concentrado, se tuvo que traer desde la India, un lugar distante. O sea, desde la India se compró este nardo puro de mucho precio. Yo no sé, lo he dicho quizás hasta en broma aquí, ¿verdad? Pero no sé cuál es el perfume muy caro. Yo yo la verdad no tengo idea. Puedo una que otra marca, pero no soy experto en cuánto vale un frasco aquí de 125, una cantidad de líquido. No sé cuál es el más caro que hay en Liverpool. No tengo idea, la verdad, hermanos. No tengo idea en Sears cuál será el más caro. No sé si viene de Europa, no sé si viene de Francia o de Suiza o de Cantunil. No tengo idea. ¿Alguien aquí tiene una idea así somera de cuánto vale un perfume muy caro? ¿Alguien aquí quiere darme un dato? Humildemente, ¿no? Lo que usa. Aunque no lo usemos, alguien tiene una idea de un perfume carísimo. Que diga, no hombre, pero ¿cuánto valdrá un perfume carísimo? 3,000 pesos. Muy caro, 3,000 pesos. ¿Qué marca es? Chanel. Humildemente no lo usa la hermana, pero no lo usa, dice, ¿no? Otro más caro, que aquí la fresa de la iglesia lo diga. Alguien, un perfume carísimo. Chanel. No sea tímida, hermana Adi, sabemos, usted sabe de marcas. Díganos una nada más. De ahí de su de su almacén. Una marca que sea carísimo. Chanel. ¿Cuánto valdrá el más caro? ¿Cómo cuánto? 7,000. Tráigame 2 mañana. No tengo idea, a lo mejor hay más caros. ¿Cuánto está el salario mínimo en nuestro estado actualmente, hermano Horacio? 100 pesos. 83. Vamos a redondearlo a 100. ¿Le parece? Nadie vive con 84. Pero vamos a ser conservadores. 100 pesos. Multiplique 300. Aunque realmente los comentaristas hablan de que este perfume costó 1 año de salario. Multiplique 365 por 100. Y vamos a tener una fragancia de 36,500 pesos. Queridos hermanos, ese entonces es maravilloso en las escrituras. Dice la escritura, entonces María tomó, vea, o sea, me encanta por donde yo vea el pasaje, donde lo observo, esta manera espontánea, no escatima, no dice, pero es mucho. Un perfume que equivaldría al año de salario. Hermanos, no costaba 3,000 pesos, costaba aproximadamente arriba de 35,000 pesos. Un perfume que ni siquiera le puso unas gotitas o no le entregó un papelito al Señor como en Liverpool, ¿no? Ay, Señor, hay un papelito aquí para que... No. La escritura dice, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume, para que no quede duda alguna. Hermanos, el entonces aquí es un parteaguas. El entonces aquí cambia todo, cambia esa escena espléndida,
y esa cena espléndida se convierte en este momento en un lugar de adoración excelente al Señor. La comida espléndida se convierte en un culto a Dios, en un verdadero momento de adoración al Señor. ¿Sabe que ungir los pies de Jesús era la tarea más humillante para un esclavo? El esclavo más bajo, el esclavo más bajo de una casa, esa era la tarea. Y María precisamente hizo lo inusual, hizo lo más bajo, lo que nadie esperaba. ¿Y sabe qué? Derrama aquí, además hay un doble detalle. El alabastro era caro, pero además el contenido era caro. Si ponemos que era 36,500 pesos y súmele usted el precio de donde venía la vasija de alabastro, el Señor quiebra, no la había usado antes. Por eso dicen algunos que la familia de Lázaro era quizás pudiente, pero no escatimó María un solo momento. María se adelantó, María veía las cosas de otra manera que ni Lázaro, que ni Marta vio. María veía a Cristo como el digno de ser alabado y hace la tarea más humillante y lo hace con el mejor precio, con lo más precioso que tenía, con alto valor. El entonces es hermoso desde donde se vea, es como un cambio de ritmo en la melodía. Es el tiempo perfecto en los planes soberanos del Señor. María hizo cambiar absolutamente todo. Ese acto espontáneo, ese acto de adoración cambió el escenario de esta narrativa, de esta historia bíblica. María hace el cambio totalmente, hermanos. De ser una cena se convierte en un lugar de adoración. Hace la tarea más humilde con semejante perfume. Cualquiera de nosotros queremos invertir en el día de hoy lo mejor de nosotros en algo que vale la pena, ¿no es verdad? Y pensamos y escatimamos, voy a invertir en algo que vale la pena. A veces creo que nosotros tenemos la tendencia de menospreciar la sencillez de las cosas. Y a veces lo vemos de manera equivocada, como una pérdida de tiempo. Qué equivocados estamos, mis queridos hermanos, amados hermanos en la fe. Las cosas más sencillas en esta iglesia que usted pueda hacer, hágalas con tal pasión, con tal adoración, porque vale la pena. Aunque parezca más sencillo, quizás abrir el lugar este. Si usted lo viera como María, si yo lo viera como María, que solo abrir el templo, solo abrir las cosas más sencillas, hermanos, deberían convertirse para nosotros en la oportunidad de adorar al Señor. Pero además dice la Biblia que los enjugó con sus cabellos. El texto dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Sabe que esto era en la cultura judía? Una mujer judía no se podía soltar el pelo en público, el cabello en público. Y menos lo que hizo María. No usó toalla María para secar los pies de Cristo. Usó sus cabellos, ¿sabe? Se veía de manera inapropiada. Hermanos, voy a decirles algo. El que adora al Señor puede hacer las cosas más humillantes. El que adora al Señor muchas veces está en contra de lo que la mayoría piense u opine. María no le importó adorar a Cristo a pesar que la verdad es que no hizo nada pecaminoso. Quizá en esa cultura se veía inapropiado, pero no le importó a María porque no había nada pecaminoso.
Ella vio el privilegio de enjugar sus pies de Cristo, secar sus pies con sus cabellos. Nuestra devoción al Señor pudiera parecer hasta ridícula para algunos. Ruego al Señor con todas mis fuerzas, hermanos, y mi alma, que Dios haga de cada uno de nosotros tener la misma devoción que María. Le pido al Señor con toda mi alma que Dios pudiera hacer de cada uno de nosotros, de cada miembro de esta iglesia, de cada persona que vino hoy, pudiéramos convertirnos con tal pasión en adoradores al Señor, sin escatimar, haciendo las tareas más humildes de este lugar por Cristo. Invertir lo mejor que tenemos para el Señor, porque el Señor es digno de ser alabado. Una cena espléndida para Cristo, nuestra vida para Cristo, nuestro mejor haber para Cristo. Ojalá que Dios nos hiciera adoradores, hermanos sencillos que adoremos a Cristo. María no estaba sirviendo, no preparó alimentos ese día como Marta o la casa invitada. No era suya la casa, pero su devoción al Señor era insuperable. Esto quiere decir que podemos estar sirviendo y gloria a Dios por ello. Pero hermanos, vámonos a otro nivel. Si usted pudiera servir al Señor y adorar al Señor, si pudiéramos adorar al Señor y no solamente servirle al Señor, sino adorarle al Señor. Pero yo pregunto, ¿qué acaso los 12 apóstoles no pudieron hacer lo mismo, hermanos? ¿No acaso Lázaro que había Cristo resucitado de los muertos, ¿qué acaso no pudo él también postrarse a los pies de Cristo? ¿No pudo, no debió hacerlo? Mi pregunta es, ¿no estaba llamado a adorar al Señor? Todos pudieron hacer lo mismo. Sí, era humillante, tan fuera de costumbre de su época, tan inusual. Pero María no estaba solamente disfrutando de la compañía del Señor, María adoraba. Y podemos nosotros como Lázaro ser pasivos quizás, solo disfrutar de las bendiciones del Señor, y eso es bueno. Pero hermanos, Dios nos llama a ser adoradores en honor al Señor. Es digno de ser alabado. Ahora déjeme decirle otro detalle. María no vio obstáculo alguno al ministerio ocupado del Señor. Ella no dijo, pues es que el Señor está tan ocupado que no le puedo adorar. No vio problema alguno en los discípulos del Señor. María no dijo, es que esos discípulos. María no vio lo que otros no hacían. A veces nosotros vemos lo que otros no hacen. María no le importó lo que hacen los demás, no le importó lo que no hacen, no le importó si son discípulos, no le importó si son el equipo selecto de Cristo, no le importó más que Cristo. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Hermanos, para un adorador no ve obstáculos, no escatima, no ve lo que otros no hacen, no ve lo que otros hacen, no ve lo que otros dicen. Un verdadero adorador es aquel que vierte su vida en los pies de Cristo. Un verdadero adorador es el que viene humildemente a Cristo y hace lo que otros no hacen. Es el que valora aún estar a los pies de Cristo, hacer las cosas más humillantes quizás. Así que de una manera sencilla, sin preámbulos, sin fanfarrias, sin nada que se le parezca, toma el perfume de mucho precio y lo vierte. Unge los pies de Cristo, casi medio litro. Por eso la Escritura llama la atención cuando dice, la casa se llenó de aroma, de la fragancia del ungüento, porque lo vertió todo, sin reservas. No hubo consigna, no lo hizo obligadamente María, no le dijeron hazlo, no. Dios, su gracia, había tocado su corazón de María y María veía distintamente que los demás.
María vio al Cordero de Dios, María vio a Cristo, el Hijo de Dios, y dijo: Él es digno. No vio la comida en ese momento, vio a Cristo como el Rey de Reyes, como el que merece toda honra, todo honor. Fue la gracia de Dios en la vida de María que hizo que ella llevara a cabo tal ofrenda, tal adoración. Por lo tanto, la adoración está por encima de nuestra actividad. Usted y yo podemos servir sin adorar. Por eso está por encima. Qué bueno es que sirvamos al Señor, pero además adoremos al Señor. Muchos quieren hacer sin ser. Esto no es así. La adoración al Señor no escatima recursos, porque nuestro Señor vale todo eso y más. Aún ungir los pies de Cristo es uno de los grandes honores y privilegios que un siervo inútil tiene la oportunidad de hacer. Ustedes y yo, si lo llegáramos a hacer, seríamos siempre siervos inútiles, porque es lo que deberíamos hacer. Pero es un privilegio, es una honra, está al alcance de usted y de mí. La acción de María ilustra la mejor manera, la mejor actitud de un esclavo respecto a su amo. En el año 110 después de Cristo, había un hombre llamado Ignacio que murió en esa fecha aproximadamente. Él se veía a sí mismo y a sus colegas como esclavos de Cristo. Policarpo, vivió en el 69 al 115, instruyó a los filipenses que amarraran su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y verdad. El pastor de Hermas es un escrito que surgió en el siglo II. Advierte a sus lectores que hay muchas obras malvadas de las cuales el esclavo de Dios debe abstenerse. Lo único que estoy subrayando y haciendo referencia, hermanos, es que realmente nosotros somos esclavos. La palabra siervo se queda en nuestro castellano, le falta un poco, porque el matiz más fuerte es que la palabra en el original es esclavo atado. María se consideraba una esclava atada a Cristo. ¿Y acaso eso no es un privilegio, hermanos? ¿No es una honra ser siervo de Cristo, esclavo de Jesucristo? Cuando éramos esclavos del pecado, cautivados por el diablo, ¿no acaso es una honra ser esclavos de Cristo? Por eso en estos escritos antiguos estaban hablando, manejaban los términos de que eran esclavos de Dios. Porque un esclavo es el que puede venir y lavarle los pies a su amo. Y eso es la honra más grande que ustedes y yo pudiéramos tener en la vida. Lavarle los pies, besar los pies de su Rey, besar los pies de nuestro amado y bendito Salvador. ¿No acaso es una honra para nosotros? ¿No acaso el Juan el Bautista, uno de los hombres más fieles del Nuevo Testamento, que da la vida por su maestro, no acaso él mismo dijo: no soy digno de desatar la correa de su calzado? Agustín de Hipona hizo una pregunta retórica: ¿no merece tu Señor tenerte como un esclavo confiable? ¿No acaso nuestro Señor no merece tenerle a usted como un esclavo en el que puede confiar? ¿No eso merece nuestro Señor, hermanos? El pastor escocés Alexander MacLaren, que vivió en los tiempos de cuando predicaba Carlos Spurgeon, y voy a citar lo que no nos va a gustar escuchar, lo que nos causa contrariedad, pero cito textualmente: la posición real entonces para un hombre es ser esclavo de Dios.
sumisión, obediencia incondicionalmente. En la parte esclavo de su amo significa dominio completo de parte del rey. El derecho a la vida y a la muerte, el derecho a disponer de todas las pertenencias. Oh, si esta mañana llegáramos a dimensionar esta gran verdad, les aseguro, hermanos, que cambiaría totalmente nuestra manera de ser como creyentes de esta iglesia. Si la gracia del Señor nos ilumina, nos da luz, hermanos, esto cambiaría nuestro cristianismo de fondo, porque entenderíamos que hay que darle honor al Señor, tal como lo hizo María, sin escatimar, sin postergar, sin consigna, de manera voluntaria, de manera espontánea, porque Cristo merece toda honra y todo honor, porque es digno de ser alabado, porque es el amo y Señor de nuestras vidas si somos salvos por gracia. Es un privilegio ser esclavo de Cristo, cuando antes éramos esclavos de nuestros pecados. Si llegáramos a dimensionar esta mañana esta gran verdad, les aseguro que cambiaría totalmente nuestra manera de ser. Cambiaría la manera de ver el ministerio en la iglesia. María no tenía problemas con los apóstoles. No atribuyó al equipo de ministerio que era impenetrable para poder dar su vida al servicio del Señor. Ella adoró a su Señor. Por eso me encanta el Salmo 2, versículo 12 de la NBI, que dice: bésenle los pies para que no se enoje. Es un privilegio. Será un privilegio besarle los pies a nuestro amado Salvador. Y prácticamente desde los Salmos hasta Mateo, Marcos, Lucas, el mejor lugar, la mejor posición para nuestras vidas es estar a los pies de Cristo. Voy a citar rápidamente. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Salmo 132, 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y hay más versículos. En último lugar, y con esto termino, Judas manifestó su perverso corazón. Versículo 4 hasta el versículo 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas manifestó su corazón perverso. Parece ser que es la primera vez que habla Judas en los evangelios, pero acá resalta su necio y torpe corazón. Hermanos, parece ser una pregunta inofensiva, parece ser una pregunta hasta bien intencionada, pero no. Ahora podemos pensar en Judas rápidamente ciertas cosas. Judas estaba en un nivel de confianza envidiable. Pero déjeme decirle que Judas era un experto en el disimulo. Judas era experto en el disimulo. Era un profesional de la deslealtad. Esto es terrible lo que estoy diciendo, pero ese era Judas. ¿Se imagina convivir diario con Cristo por 3 años? Meter el pan en el mismo plato donde comía Cristo. Por eso no se dieron cuenta sus discípulos, porque era un profesional, era un experto en el disimulo, a tal grado que era tesorero. ¿Y cómo es que se les fue? Porque era un experto en el disimulo, era un profesional en la deslealtad. Esa pregunta que parecía inofensiva, hermanos, inocente, una pregunta elaborada desde un corazón dominado por las mismas tinieblas y el mismo diablo. De primera mano pareciera que su preocupación era los pobres por encima de Cristo. Además, ese perfume no él lo compró. Estaba disponiendo de lo que ni él había dado.
Alguien por allá dijo, un comentarista dijo que lo único bueno de Judas es que sacó la cuenta de cuánto costaba el perfume. Es lo único bueno pareciera que hizo Judas. Los verdaderos motivos estaban escondidos detrás de esa pregunta. Judas era un experto en aparentar una vida piadosa. Era experto, Nadie le ganaba en aparentar una vida piadosa, pues era hasta el tesorero. Aparentaba, hablaba el lenguaje cristiano, sabía hasta orar, era el tesorero de la congregación. Nadie se dio cuenta de su incredulidad excepto Cristo, ni del motivo de sus preguntas. Pareciera una pregunta sincera, pero cuánto veneno traía consigo. Es más, esa pregunta, sabe que hasta envolvió a los otros discípulos. En los otros evangelios también los discípulos no estaban de acuerdo. ¿Cómo es la sutileza del diablo? Una sencilla pregunta, bien armada, bien orquestada, de un corazón caído, de un corazón dominado por Satanás, puede incluso hasta confundir a los discípulos. Pudo envolver a los demás discípulos a tener las mismas ideas de Judas. Y a veces uno no se da cuenta y ya está como Judas. Pero ¿dónde está lo grave de la pregunta? Y en la parte final. En que sutilmente, pero de manera deliberada, buscaba quitarle la gloria a Dios. Además que era ladrón, que dice Juan. Porque sustraía, no es que le interesaban los pobres. Pero ¿sabe cuál es lo grave de esta pregunta? Es que esta pregunta le está quitando la gloria a Dios. Es que está quitándole la adoración al que merece adoración. Por lo tanto, démosle honor al Señor, no solo con una cena espléndida, y qué bueno que alguien pueda hacer una cena espléndida. Démosle la gloria al Señor, no solamente sirviéndole como algunos estamos quizás haciendo. Hermanos, el llamado a cada uno de nosotros es adorar de una manera como lo hizo María, de manera que sin escatimar, sin buscar objeción alguna, sin ver lo que hacen y lo que no hacen los demás, que usted y yo vengamos a adorar, una vida de adoración. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aún las cosas más sencillas en nuestras vidas, hemos de glorificar a nuestro Dios. Oh, que la gracia del Señor pudiera ser que veamos como María que nuestro Dios es digno de ser alabado y que es un privilegio único ser esclavo atado de Cristo. Que Dios bendiga su palabra.